Más bien es eso, ¿no? De que el feminismo tiene no ser de conciencia de clase, si no es feminismo. Ándale, ya no estamos entendiendo. Oye, compadre Paula. Mire, Ya me cae bien, ¿eh? Ya me cae bien, Paulita. Oiga, una lucha integral, porque el verdadero enemigo, sí, es el Estado capitalista, es el sistema capitalista, pero luego algunas compañeritas feministas creen que el enemigo es el género masculino, ¿sí? Entonces... O sea, que les digan ¿cómo dicen? Aliados, feministas, pues, soy hombre feminista, soy hombre aliado. No existe tal cual ese nombre, pero sí una de que estamos en la misma, somos de la misma clase, puedes decirlo. Exacto. Lo voy a citar textualmente, ¿no? Estas viejas que están haciendo ridículas y por qué pintan y por qué hacen todo su desmadre y todo, ¿no? La típica... Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Café de Izquierda? Nos encontramos nuevamente aquí en nuestra casa, el Café Tumbado, y en esta ocasión tan importante como es el 8 de marzo, queremos conmemorar sobre todo pues la lucha de las mujeres en este espacio que es de política, pero también tratamos temas de la sociedad en general. En esta lucha tan importante de las mujeres, pues tenemos una invitada muy especial que nos va a platicar sobre esta lucha feminista, y ella es Paola Mesta. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Bienvenida a Café de Izquierda. Muchas gracias. Estamos de lujo, ¿eh? Ah, sí, de manteles largos. De manteles largos. Muchas gracias por la invitación, y pues espero sea la plática amena, interesante y coordinada. Sobre todo bien nutrida. Sí. Mira, esta fecha del 8 de marzo, pues nos interesa mucho, sobre todo pues para nuestra audiencia que es mujer, le haga un poquito de conciencia, y pues también a los hombres, obviamente, ¿no? Que ese es lo básico de este tema. A ver, tú perteneces, eres integrante de una colectiva. Es correcto llamar colectiva, porque yo erróneamente decía colectivo. Sí. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? La colectiva es Univioletas. Sí, Univioletas. Bueno, sí se dice colectiva, hay que acordarnos nada más como la que existe, ¿no? O sea, el término del género femenino en algunas palabras. Igual pues sabemos que el habla pues la hace el hablante, o sea, está al aire. Entonces, sí pertenezco a esta colectiva que es de Univioletas. Es una colectiva que es hecha de universitarias, para universitarias, y sí abarcamos, yo creo que más universidades públicas que universidades privadas. Entonces sí se ve ahí como que un poquillo de problemas violencia institucional dentro de estas, y es lo que hacemos como acompañamientos dentro de las instituciones. Yo creo que, como bien dice, sí se debe importar en la sociedad a ambos géneros, más bien diversidad de géneros en este caso, y por ejemplo sin distinción, ¿no? Hombre y mujer. Y el por qué no, porque debería interesarles a los dos. Entonces es porque es un movimiento que más que nada es como para concientizar a la sociedad que el feminismo no viene a separar. En ningún momento, en ninguna lectura o en ninguna otra tipo de rama se dice que el feminismo es quien separa. Muy bien. Una parte bien importante, el contexto histórico. ¿Por qué el 8 de marzo? ¿Por qué ese día? ¿Qué pasó? ¿Nos puedes platicar un poquito cómo nace esta conmemoración precisamente en este día, el 8 de marzo? Yo quisiera precisar, arrebatándole la palabra, compañera Paula, que el 8M, el 8 de marzo, compañeros y compañeras que nos siguen en Café de Izquierda, no es un día de fiesta, es un día de protesta. Y el 8M también es un movimiento revolucionario y proletario. Sí, es diverso el movimiento feminista, pero están las dos posturas desde una perspectiva de clase. Sí. Ajá. Adelante, compañera. Sí, pues de hecho yo creo ahí empieza, ¿no? O sea, ¿cómo es que empieza este Día Internacional de la conmemoración del Día de la Mujer? Pues es por esto, es por luchas del proletariado, de mujeres que están dentro de fábricas y que ellas empiezan a protestar por sus derechos laborales. ¿Qué pasa? En esta fábrica hacían ciertos textiles, estas mujeres no tenían como que un horario que era eficiente para su vida personal, tampoco tenían como
como que todo el día, todos los días, tampoco un día de descanso, empiezan a pelear esto, ¿no? Entonces, esta fábrica pasa como que un cierto detalle al mismo de las protestas y se empieza a incendiar, y por eso también sale el color morado, porque era una máquina de textiles y sale este humo morado. Bueno, ese es un poquito de contexto. Aquí, primer choque, compañera. Dígame. Sí, con todo respeto. Esa que usted dice de las compañeras trabajadoras era una empresa en Nueva York. Ajá, sí. Era una empresa que hacían camisas. Sí, incluso se llamaba Triángulo. Pero hay dos versiones. Incluso, con todo respeto se lo digo, hay dos versiones de por qué el 8 de marzo. Una versión es la que usted dice, ¿sí? Y existe la otra versión, la que dice históricamente que en 1917, al calor de la Revolución Rusa, casi ya para lograrse el triunfo, la Revolución de Octubre de 1917, las compañeras trabajadoras rusas Protestan. se unen y protestan en unas de las protestas más enormes que ha habido de mujeres en la humanidad, podemos decir. Entonces las compañeras protestan en las que le llamaban por el pan y la paz. Entonces era el calor de la misma revolución y casi a finales de la Primera Guerra Mundial. Entonces estaban ellas pidiendo que ya hubiera paz, que cesara la Primera Guerra Mundial, y también peleaban por sus derechos. Entonces fue me parece ser, días más, días menos, parece que fue un 3 de marzo. Entonces, como hay diferencias del calendario de allá y el calendario de acá, creo que se le llama el calendario gregoriano. Entonces allá era el 3, pero acá era el 8 de marzo. Entonces, a raíz de eso, le pusieron 8 de marzo. Sí. Y dicen, la versión esta de las compañeras que desgraciadamente sí fueron quemadas ahí dentro de la fábrica en Nueva York, pero fue ese en el 1911, no fue en el 11, y había habido ya unas grandes huelgas y marchas en Nueva York de las mismas compañeras. Entonces, esa parte que usted dice se le llama la versión burguesa. Sí. Sí, y a la otra la versión socialista. Entonces tenemos estas dos, pero independientemente de cuál es el origen, compañera, lo bonito y lo bueno es que se manifiesta y que este movimiento feminista en todo el mundo ha cobrado relevancia y han tenido muchas ventajas, muchos triunfos ustedes. Y es muy respetable el movimiento. Sí, o sea, por ejemplo, creo que si nos vamos a globalizar, en ese tiempo había diferentes tipos de luchas y diferentes movimientos de mujeres que al mismo tiempo empiezan a protestar. En 1910 también hay una protesta en Nicaragua, o sea, todo esto sí hay fechas relevantes al 8 de marzo, por eso se hace este tipo de conmemoración. O sea, ya no era nada más una en Nueva York, que sí lo veo, pues esta teoría más blanca o como más capitalista y como más visual, ¿no? Porque es Estados Unidos. Entonces, pero también está esto, sí lo sabía el dato, y luego está este de 1910, que también fue en Nicaragua. Y por ejemplo, sí hay un sesgo en lo del feminismo. Cuando nos enseñan las olas feministas, sí resuelven más en la clase inglesa, que no es lo mismo y no es la misma, o sea, la misma opresión que sufrimos a las mujeres de Latinoamérica. Es distinta, o a las afrodescendentes también. Entonces, también en ese tiempo en Nueva York, cuando había este tipo de protestas, también todavía estaban las mujeres que eran afrodescendientes y esclavizadas. Aún, o sea, más bien por ser cuestión cultural, no se quitaba un dedo de renglón de que por ser negras no deberían de tener ciertos derechos. Entonces, por eso es que hay en ese tiempo también diferentes tipos de protesta. Están las obreras, las mujeres blancas, y también estaban las mujeres afrodescendentes. Incluso, compañera, la historia registra una parte donde es un movimiento feminista totalmente burgués, que incluso peleaban
porque no se les quitaran sus títulos de nobleza y cosas así, pero también la burguesía hizo su movimiento feminista, Sí, de hecho. muy a su estilo, y sus demandas eran pues muy así, muy superficiales comparadas con el movimiento de y también hay, o sea, vemos pues cómo el sistema capitalista trata de minimizar el movimiento feminista real con este tipo de movimientos más burgueses. Ajá. Yo siento que más que eso, Angela Davis, que es una escritora afrodescendente y que fue esclava, sí trata de referirse de que todas las mujeres empiezan a ver sobre las violencias a su clase, cuál es la que estaba existiendo en ese momento. Menciona a las blancas diciendo de que la violencia viene del matrimonio. Entonces, por esta cuestión burguesa de que el hombre era el que daba las órdenes, el que decía cuánto debe pesar mi mujer, cuánto valor tiene mi mujer, esa era una violencia. No se hacía distintiva y no se hace distintiva, esta violencia es más y esta violencia es menos, no. Porque él igual... Es violencia y violencia. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo origen, el capital y el patriarcado. Entonces, empieza Angela Davis a decir, al mismo tiempo que las proletariadas empiezan con lo de sus derechos laborales, al mismo tiempo que las mujeres blancas empiezan a unírseles a que en los espacios escolares en ese tiempo hubiera mujeres negras, niñas negras más que nada. Desde ese entonces también está considerado que la lucha feminista está también a favor de pro derechos de infancias. Entonces había todo este revuelo de tipo de protestas, tipo de organizaciones y diferentes tipos de violencias en cuanto a la mujer. Muy bien. Bueno, mira, este espacio de Café Izquierda surge como una idea de pura política. Ahorita hablamos detrás de cámaras que hemos tenido puros invitados políticos. Bueno, también compañeras, una regidora. De hecho, ha habido más mujeres que hombres. En ese sentido, nada más el regidor es el único invitado que hemos tenido. Pues entonces, se habla mucho aquí de la parte de los partidos políticos, del tema de la política. Y bueno, yo y el compañero Gaspar militamos en un partido político que es Morena. Aquí en este espacio no es propaganda, echar porras y todo ese rollo. Aquí es autocrítica y a la yugular. Exactamente. Entonces, pero sin embargo, pues puedes ver que traemos aquí un folletito que hace nuestro partido. Esto lo hace el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que cabe destacar que no todos los partidos políticos tienen algo parecido. Y sobre todo me llama mucho la atención que Morena ha hecho más visible esta lucha de las mujeres. Sabemos que sigue existiendo todavía, bueno, por ejemplo, ya para ir al grano, llega una presidenta mujer, Claudia. Ustedes, desde su postura, sabemos que todos los políticos, políticas y polítiques y lo que sea, responden a intereses superiores. Sí. Yo sé que Claudia pertenece a un grupo, ¿verdad? Y todas las políticas y políticos, ¿piensas que sigue siendo parte del patriarcado la compañera Claudia, o ves en ella algo de lucha que digas, que reconozcas en términos de feminismo, pues, más así? Bueno, o sea, por ejemplo, en organizaciones en las que estoy o encuentros que he tenido con diferentes tipo de colectivas y también tipo de vistas de otros tipos de luchas sociales. No porque, esto sí lo mantenemos claro, no porque sean mujeres, son feministas. Así es. ¿Okay? Entonces, el que haya un puesto de presidenta ahora y de que sea como que la imagen visual, ¿no? Del poder ejecutivo. Sí lo notamos de que puede ser un cambio en la representación de México, ¿no? Y aparte también de que, aparte de esa representación, pues sí es algo visual simbólico. Simbólico, sí. Las mujeres están ahora visualizadas que sí podemos llegar a ser presidentas. Antes de eso, yo quiero que considero a Marcela Lagarde, a Emelinda Galindo, que también han hecho un cambio político y también no teniendo un puesto tan dentro de lo legislativo, sino por fuera, ¿no? Bueno, Marcela Lagarde sí. Entonces, este tipo de mujeres que sí están en la política y que siguen luchando constante con este tipo de políticas públicas, o también, por ejemplo, con tipo de programas, o más bien hasta cambiar cierto código de la Constitución, ¿no? Así es. Sí siento que simbólicamente sí puede haber un cambio en las mujeres, de que ya se visualizan así como presidenta, pero no un cambio al feminismo. O sea, no hay un cambio
porque sabemos pues que es un poder ejecutivo. Exacto. Y sí sigue órdenes de alguien Así que... es, lo reconozco Ajá. totalmente. Entonces, yo creo que sí no podíamos visualizarlo como Claudia feminista. Sí me gusta que su gabinete sí sea la mayoría también mujeres, y que también se haya reconocido pues una Secretaría de la Mujer que en sí ya había, pero pues sí se Era el modificaron acá, instituto. el Instituto de la Mujer, ajá, y eso también hizo Así cambios es. bien drásticos, porque de ahí se van las alertas de género. Este cambio hizo que varias alertas de género que ya estaban ahí puestas, como quien dice, no borraran, sino se desorganizaran, Ajá. y otra vez no están poniendo ojos a los estados que necesitan esas alertas de género. Una alerta de género está aquí en Coahuila y se perdió por ese cambio. Entonces ahí es cuando digo, Sí, no feminista o no feminista. O sea, ustedes se mantienen al margen de su lucha, Ajá. de una forma, vamos a llamar, por así decirlo, radical, pero, o ¿cómo lo podemos decir? Sí, yo creo que el ser feminista radical ahora en un Porque movimiento más el contemporáneo, político sí. por naturaleza tiene que ser pragmático, y a veces tomas unas decisiones que van a terminar afectando Otros. a otros, siempre, eso Sí. siempre va a ser, y así es la política. Claudia decía una frase desde que llegó, que es: no llego yo sola, llegamos todas, ¿no? Y a lo mejor, como tú lo acabas de desenvolver muy bien ahorita, hay algunas cosas donde sigue fallando la política feminista de Morena. Ajá. Pero uno que está en la calle, que toca todos los días casa por casa y ves el machismo que todavía existe en cada vivienda, Muchísimo. es ya incluso a las señoras del hogar que dicen: oye, yo con esa frase de Claudia, pues desde que la escucho en la tele o así, pues se empiezan a empoderar un poquito más, ¿no? Entonces está teniendo un impacto positivo en ese sentido. Sí, simbólicamente Con la sociedad sí. en general. Ujú, simbólicamente sí. No, ya de ideologías, pues ya claro es que otro- creo que es otro punto, otro pero nivel. también otra cosa. No se debe como juzgar de que no, por ser mujer y no eres feminista, no. Eso es un desarrollo constante. No todas tenemos el mismo privilegio de educación, no todas tenemos el mismo privilegio de pensar, de desarrollar y de autocrítica tampoco. Por eso creo que también no se debe juzgar a la mujer que si es de clase baja y no sabe de feminismo, no es culpa tampoco de ella, sino es un proceso que es constante. Y creo que una frase que lo hemos dicho mucho las feministas es: te haces feminista por tu propia historia también. Entonces yo creo que el posicionamiento de Claudia Sheinbaum puede cambiar en algún momento. No creo que cambie ahorita, porque sí está con bases a lo que necesita hacer como poder ejecutivo, Así ¿no? es. Entonces sabemos que estamos en un sistema neoliberal, entonces pues tiene que hacer ciertas cosas que no salen bien para otro tipo, bueno, ¿cómo se dice? No se dicen sectores, se dice como cierta minoría, ¿no? Que sufre este tipo de violencias. Compañera Paola, yo digo, el movimiento feminista visto, o como dicen, desde una perspectiva de la lucha de clases, yo soy marxista, me declaro marxista, me asumo como marxista, pero la lucha de clases dentro del marxismo contempla 3 formas de lucha de clases. Una, la lucha de clases como proletario burgués, dicho de otra manera, patrón obrero, trabajador patrón. Ahora usan una frasecita ahí medio célebre, empleado empleador, pero la explotación sigue siendo igual. Sí. La palabra cambia, Sí, pero nada más. esa es en primera instancia la lucha de clases, proletario burgués. Segundo, en un estado opresor, una nación que oprime a otra nación, ¿sí? Y en tercero, creo que es un poco más difícil, es la lucha de clases que se da en el seno familiar, donde el obrero explotado llega y oprime a su pareja de una manera. Si la compañera trabaja, el marxismo le llama doble explotada, Sí. porque es explotada en su centro de trabajo y es ahora sí que, pues no tanto explotada, pero no hay equidad de género ahí, porque el hombre, bajo el sistema capitalista, se da el machismo
y pues la compañera es doblemente pisoteada, por decirlo así, porque llega y pues no me tienes la comida, te toca hacer esto, te toca hacer lo otro. Ese es el feminismo para el marxismo, desde el punto de vista de la lucha de clases. O sea, la compañera obrera es doblemente pisoteada. Sí, por ejemplo, también una de las autoras que más me gusta que ver esta rama, ¿no? Sí existe la rama del feminismo marxista y yo quien leí es a Katy Wicks, que se llama, creo, es Lucha por el Trabajo. ¿No ha leído Rosa Luxemburgo? Es una hermosura. No la he leído, pero igual me puede escribir qué libros, porque sí me interesaría mucho esas lecturas. Entonces, de hecho, es muy poco el feminismo de izquierda que menciono, porque también, por ejemplo, Emma Goldman, que fue anarquista y fue feminista, que muchos consideran de anarquismo es un desorden, cuando no, ella lo ve de esta manera de comunicativa con la misma sociedad, ¿no? De qué es lo que se está viviendo, qué se está violentando, qué necesitamos nosotros, cómo somos, cómo podemos hacerlo con sociedad. Por eso digo, el feminismo no llega a separar. Katy Wicks hace esta referencia de que en un cierto tiempo se empezó a luchar porque se considerara trabajo el ser ama de casa. Entonces, y ahorita si lo vemos de esta manera, de que los salarios siguen mínimos y un horario de 12 horas. De hecho, hay un registro que las llamadas al 911 por violencia intrafamiliar son en las colonias donde hay menos alcance educativo, menos alcance de salud, menos alcance, porque también los espacios culturales son esenciales para el ser humano, y menos alcance también de agua, que el agua es esencial también para el ser humano. Entonces, cuando se ve esa visualización de ciertos círculos donde realmente se está viviendo ya una violencia tanto como estructural de esos sectores, por ejemplo, de niños de 14 años también siendo violentados por otros niños de 14 años, eso también se viene del mismo capital y del mismo patriarcado, ¿no? De este valor de hombre, ¿quién es más hombre que yo? Y luego, por ejemplo, este tipo de violencias, que las mujeres son jóvenes y se casan con personas más grandes y luego son violentadas por su misma pareja. Se ve, ¿por qué? Porque estos sectores son los que realmente necesitan una ayuda, porque realmente necesitan una concientización, tal vez no de fregazo, no vaya a ir a una colonia y a decir, mira amiga, el feminismo les va a ayudar, no, sino se llega a preguntar, a comunicar y a saber también, por ejemplo, en cómo dirigirte con esas personas que necesitas socializar, porque somos seres de sociedad. Entonces, sí se necesita primero, a ver, ¿qué es lo que se está viviendo aquí de violencias? ¿Cómo puedo yo ayudar a un círculo de lectura de mujeres? Hay una colonia que una mujer, una madre buscadora, la voy a, se llama Xochitl. No. ¿Sí la conocen? No, me río por el nombre. Oiga, hasta ese nombre degeneró esa señora. Bueno, no le voy a decir nada porque también dicen que es violencia de género. Ajá. Pero bueno, ahí como que sí valdría, ¿verdad? Sí. Bueno, ella busca a su esposo desaparecido ya de muchos años y empieza a crear un círculo de mujeres, de vecinas, de bordado. Vamos a bordar, pero al mismo tiempo vamos a bordar y vamos a hablar. Pero primero no es hablar de feminismo, no, es que pues mi hijo la otra vez me gritó, ¿por qué le gritó? Y empiezan, no, pues esto no debe pasar, acuérdense, ¿no? Estos círculos de concientización son los que hacen una manera de reflejar y realmente de escuchar qué tipo de violencia se vive dentro de esas colonias y también, como dice, o sea, por estructura de que no hay trabajo, tal vez no alcanzaron para la comida, todo esto también se relaciona con este tipo de violencias. Sí, el feminismo sí debe estar siempre, o sea, en cadena con el marxismo, ¿no? Con este tipo de obreras también, que no se nos olvide. Yo creo. Más bien es eso, ¿no? De que el feminismo tiene no ser de conciencia de clase, si no es feminismo. Ándale, ya no estamos entendiendo. Oye, compadre Paula. Mire, ya me cae bien, ¿eh? Ya me cae bien, Paulita. Oiga, Paula, con todo respeto, mire, hay muchas colectivas, hay muchas organizaciones feministas, pero yo creo que sigue habiendo, como lo digo en Morena, en el proyecto de la 4T está ausente la clase campesina y la clase obrera. Y en el movimiento feminista, Paula, yo creo, ojalá me equivoque, yo creo que está ausente
la trabajadora de maquila, la trabajadora de fábrica, la trabajadora que está ahí más, como usted lo decía hace ¿Más de rato, 12 horas? 12 horas. Y bueno, Es que son las condiciones materiales también, ¿no? sí, pero yo digo, hay algunas colectivas que trabajan con obreras y que las concientizan por esto. La invitamos a, no tenía idea, compañera Paula, queríamos traer una obrera, no quisieron venir. ¿Sabe por qué? No porque no querían, sino, es que ¿qué digo? Es que ¿qué hablo? Nada, con que te sientes aquí vas a dar testimonio de una clase que está excluida en el feminismo. Entonces no quisieron, batallamos, de verdad. Sí. ¿Qué piensa su colectivo usted, o de manera concreta usted, compañera Paula, que falta para llegarle a las obreras, a las trabajadoras? Creo que una de las colectivas que yo de verdad aprecio muchísimo y son las pioneras en esto es Red de Mujeres Laguna, quienes fueron las primeras feministas también de ciertos movimientos sociales como son pues el agua, o por ejemplo también daban asilos a personas que estaban perseguidas, ¿cómo se dice? Persecución política. Sí. Por ejemplo, también tienen muchos círculos sobre zapatistas también, y también, por ejemplo, han ayudado mucho en la prostitución y la clase obrera. Ellas, la verdad, son las que para mí han seguido esa línea. De hecho, quien iba a estar invitada es una excelente abogada, también marxista, es Lucía Razo, y también, por ejemplo, ella siempre hemos tenido este pie sobre, pues no todas tienen las mismas condiciones, pero no pueden ir, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Vamos a tener un círculo de lectura, ¿no? No tan difícil, un medio, sobre el movimiento zapatista nada más, o simplemente cómo hacer comunidad en tu colonia, para que tú misma estés aprendiendo a hacer política, porque ahorita lo dijiste de que hemos tenido muchas personas que hacen política, pues también hay que bajarla, porque la política no nada más se da en estos sectores de gobierno, sino también en los sectores de ciudadanía también hace política, las activistas son también quienes hacen política. Entonces, este tipo de organizaciones o círculos, pues ¿qué van a decir? No, yo necesito hacer de comer, porque si no come mi esposo o mis hijos. Entonces no tengo tiempo, llego bien cansada del jale y voy a tener que lavar mi uniforme. O sea, sí hay ese, pero no es las mismas feministas quienes no las consideran dentro. Es el mismo sistema que tampoco hace, que quieren que las consideremos dentro. Exacto, es lo mismo. Bueno, ¿por qué no tienen tiempo? Creo que por eso mismo las feministas y otro tipo de movimientos sociales están peleando las 40 horas. ¿Qué es lo que siempre peleamos en Morena, Gaspar? Porque la gente no participa mucho en política, batallamos mucho. Son las condiciones materiales. O sea, el señor que llega de la fábrica o de la obra, pues llegan cansados, o sea, ya descansar. Hombre, ya lo que quiero es dormirme, como dices, darle de comer a mis hijos o algo. Pues no les sobra tiempo de ir a un comité de Morena, por ejemplo. No. Y pasa lo mismo en el caso del feminismo. Pues ¿por qué no se acercan? Porque las condiciones materiales a veces dificultan esto. Sí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo decías ahorita, pues nosotros tratar de acercarnos, ir allá, llevar estos espacios allá. O sea, la política, como el feminismo, no se debe quedar en el círculo de los universitarias, por ejemplo, ¿no? Tenemos que llevarlo debes socializarlo, tienes que socializar lo que necesita. Por ejemplo, si no nada más, los sábados las señoras llegan bien cansadas, pero vamos a hacer una estancia de las infancias, porque los sábados no tienen escuelas y algunas mujeres usan las primarias, los kinders, como tipo guardería, porque no tienen con quién dejarlo. Y los sábados, ¿qué hacen? No tienen dónde cuidar a sus hijos. Vamos a hacer una estancia infantil entre nosotros las feministas, que tengan confianza, nuestro nombre, por si las dudas o algo, y hacer mismas actividades de lectura para los niños. Hay una Carolinas, no recuerdo el nombre, pero es una monjita que se llama Carolina. No es cierto, me equivoqué, Mariana. Carolina es Mariana. Es una monjita y hacen allá círculos de lectura entre las adolescentes de ahí, porque también se está viviendo una ola de violencia en embarazos adolescentes en esa colonia. Entonces, tienes que socializarlo.
las mujeres católicas son muy de ir a esos círculos, pero porque es dentro de la iglesia, pero así también se van formando. Hay unas cosillas zapatistas que también se hicieron dentro de la iglesia. Sí. Entonces la iglesia no está peleada con el socialismo tampoco. No. Espérame. La liberación. Sí, hay un padre, no recuerdo el nombre del padre, que fue también, ¿no? Como... Padre David Batarse. No recuerdo, pero sí. El padre David Batarse fue de los precursores. Es que mire, compañera Paula, dentro de la iglesia católica hay órdenes, les llaman órdenes, la orden de los jesuitas, la orden de los dominicanos, los diocesanos, y hay una en particular que yo admiro, es la le llaman la opción de los pobres, se llama Teología de la Liberación. Esa nace en Brasil. Y ellos, son católicos que retoman el marxismo, pero le quitan la parte filosófica, porque el marxismo tiene tres fuentes: la filosófica, la de la economía política y el materialismo histórico. Y ellos dejan a un lado la parte filosófica, que es atea, y la parte filosófica del marxismo niega la existencia de Dios. Pero la otra parte del materialismo histórico y la otra parte de la economía política la retoman los católicos y se llama la Teología de la Liberación. Y es verdaderamente admirable cómo estos compañeros sacerdotes, monjas, hacen este tipo de labores. Sí, es lo que dice. Sí. Pero mire, ahorita usted, compañero Alan, y usted coincidieron en algo que me da mucho gusto. Dice Alan, son las condiciones materiales, dice usted, es el sistema. A veces, compañera Paula, me da la impresión que el feminismo entra en una dinámica, yo le llamo trampas de la burguesía. ¿Por qué? Porque la burguesía, con sus ideólogos, sus académicos, sus medios de comunicación, hacen que existan muchas luchas, y yo le llamo la atomización de luchas. El feminismo, los que luchan contra una presa que se va a instalar, los que luchan con el despojo de tierras, los que luchan, y tenemos un sinnúmero de movimientos sociales legítimos y válidos, pero es una trampa la burguesía, Alan, porque atomiza, exacto, y no hay una lucha integral, porque el verdadero enemigo, es el Estado capitalista, es el sistema capitalista. Pero luego algunas compañeritas feministas creen que el enemigo es el género masculino, entonces ahí hay como una vuelta y una falsa concepción del feminismo, y olvidan que el verdadero enemigo de clase es el sistema capitalista. Sí, creo que la mayoría de feministas es por esto. De nuevo, regreso a lo de las olas, ¿no? Entonces, la mayoría de historia pues viene de un feminismo inglés que no es la misma opresión. Por eso creo que no se ven las diferencias tal cual de cuál es el real enemigo, ¿no? Hasta para todos, o sea, no nada más para el feminismo. Y por ejemplo, hay una parte que las feministas liberales dicen esto, ¿no? El género masculino, el hombre cisgénero, es quien es nuestro real enemigo, cuando es falso. ¿No? Y por eso se hace esta concientización. No me gusta que les digan ¿cómo dicen? Aliados, feministas, soy hombre feminista, soy hombre aliado. No existe tal cual ese nombre, pero sí una de que estamos en la misma, somos de la misma clase, puedes decirme. Exacto. Puedes decirme, y así como, pues somos del mismo proletariado, clase baja, y pues no tenemos los mismos beneficios que los de arriba. Y así te creo más. Hasta digo, no, pues sí le sabe. Sí sabe cuál era. Entonces, sí hay estas líneas, y sí siento que sí ha llevado mucho el, pues, feminismo blanco sobre que el enemigo es el hombre y no el sistema, ¿no? Porque estas violencias, como lo decía Angela Davis, que eran sus esposos quienes dirigían este tipo de violencias a los matrimonios, era por eso que existía esta teoría de que el enemigo es el hombre, pero no sabían que eran compradas como una mercancía, ¿no? Más que nada. Y por ejemplo, en el caso de Marcela Lagarde, creo que tiene un libro que se llama Códigos de Amor, si no me equivoco, si no estoy inventándolo y ya le dije otro libro, pero habla de lo mismo,
de cómo los burgueses también empiezan a hacer este tipo de violencia, o sea, con el dinero, ¿no? Monetariamente, y no se dirige de monetariamente por el dinero, producto, no, sino el hombre. Entonces es como de, otra vez regresamos a la parte de que el feminismo no es para dividir, sino es para estar juntos y concientizar sobre los otros, las mujeres obreras también de clase baja, que al mismo tiempo somos oprimidas por el sistema, igual que los hombres de condiciones de clase baja. De hecho, había una maestra que sí me había dicho sobre, no, busquen el tiempo libre de los hombres. Y yo sí le dije, ¿pero qué hombre? El hombre que realmente es burgués y sí tiene ese tiempo también para convivir y pensar, o el hombre que trabaja 12 horas también llega y arregla cosas en la casa, que necesitas traer los frijoles, que necesitas traer esto porque ya es noche, que necesitas traer el gas, que necesitas traer el agua, y tampoco se tiene esta conciencia. Hasta dicen, no, el hombre primero se dedicó a trabajar en vez de a saber amar, porque también nos hicieron trabajar, ¿no? Porque somos de la clase baja y no se nos da esta oportunidad de ser seres que están conectados, de seres que realmente sienten igual los hombres, ¿no? Así es. Bueno, otro tema que quieras tocar, Gaspar, porque me gustaría despedir el programa con algo más light, sobre todo para la gente que nos ve que a lo mejor no tiene estos temas tan arraigados filosóficamente hablando, pues para que les des un mensaje de aliento a todas las mujeres que no están tan empapadas de estos temas. ¿Tienes algo? Yo quisiera que las compañeras que nos ven, trabajadoras, obreras de Maquila, hicieran un gran esfuerzo, y las colectivas por otra parte, y se enlazaran. ¿Por qué? Porque hay tanta violencia, ya no digamos de género, compañera Paula, sino incluso sindical. Cuando quieren hacer un sindicato las expulsan a las compañeras, al igual al hombre, ¿sí? Entonces necesitamos, yo le decía a una compañera feminista, ¿qué te parece? Haces un llamado a luchar hombro con hombro, codo con codo, brazo con brazo con la mujer. Y dice, no, olvídate. Ah, caray, pues si somos, como dijiste, Paula, hace ratito, la misma clase explotada. Entonces, ¿por qué no luchar el obrero explotado, la obrera explotada, por transformar esto y así sea la integración en una lucha de igualdad? O sea, porque en realidad, Alan, el enemigo no es el macho, en realidad el macho también es macho porque es producto de un sistema patriarcal, como dice usted, compañera Paola, y es también producto de muchas deficiencias que tiene, o sea, el sistema nos trata de tener, Alan, tontos, manipulados y todo, o sea, es el sistema capitalista al final de cuentas que destruye naturaleza, destruye relaciones entre hombre y mujer, destruye todo. Entonces, el enemigo es el sistema capitalista, compañera Paola, y no el género masculino, ni de allá para acá, ni el enemigo es el género femenino. Sí, no. Unidos debemos de luchar contra el sistema opresor. Así es. Bueno, hace ratito, antes de empezar a grabar, te platiqué una anécdota de cuando yo pasé por aquí una vez que había una concentración. Me imagino que fue un 8 de marzo porque no recuerdo la fecha, pero no sé si hagan más concentraciones a lo largo del año. Bueno, iba pasando con una ex compañera de Morena. Entonces ella empezó a hacer comentarios hacia las chavas que estaban ahí concentradas haciendo su protesta. Lo voy a citar textualmente, ¿no? Estas viejas que están haciendo ridículas, y por qué pintan y por qué hacen todo su desmadre y todo, ¿no? La típica crítica que le hace el imaginario popular de nuestra sociedad, ¿no? Y yo le empecé ahí, dentro de lo poquito que sabía de esto, del origen de esta lucha, pues de concientizar, ¿no? Y mi sorpresa fue que el año siguiente yo vi fotos de ella que ya estaba en la marcha, ya estaba participando en la protesta. No, o sea, se concientizó. Sí. No voy a decir que yo fui, pero a lo mejor el primer comentario que la encaminó a lo mejor a investigar un poquito más del feminismo, pues yo fui el que le hizo el comentario. Pero no nada más ella, vi a muchas compañeras del salón que a lo mejor pues, eran más fresonas y esas cosas no les gustaban. Y ya pues lo hacían tendencia, ¿no? La típica fotito en el Instagram con el pañuelo, sí, y todo eso. Eso es bueno, que por cualquier razón las compañeras se acerquen,
porque también hay que decirlo, el sistema capitalista ha aprovechado esto y sobre todo la derecha para golpear, diciendo que esto es una moda, que lo hacen nada más porque le llama la atención, etcétera. Porque si hay compañeras que a lo mejor no están tan nutridas en el tema, que se han acercado últimamente. Tú nos podrás decir, a lo mejor las últimas concentraciones han sido más grandes que a lo mejor cuando comenzaron aquí en La Laguna, o cómo fue tú cómo has visto esa transformación desde las primeras concentraciones o las primeras que tú asististe hasta ahorita. Ya tengo 10 años asistiendo en el feminismo. Pero, por ejemplo, hay una consigna que dice mujer consciente se une al contingente. Entonces, pues esa es la que vamos gritando en todas las calles, ¿no? Mujer consciente se une al contingente. Y de hecho, estas marchas nada más eran, por ejemplo, en la Plaza de Armas. Como no eran muchas mujeres, tampoco las que estaban muy conscientes sobre esto, eran 2, 3 mujeres, igual así con también personas, varones, ¿no? Quienes también estaban en esta lucha por distintas luchas sociales. Ahora, esto que se ha llevado, queremos llevar más allá la globalización, porque sí te dije también al principio sobre la globalización del derecho a la protesta, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Con ciertos temas de que es una verdadera concientización de a qué estamos luchando, contra qué estamos luchando o por qué tú estás luchando también, porque las violencias que se viven dentro de familias o personas o etcétera, pues son distintas. Las historias siempre van a ser distintas en el feminismo. Lo de las fotos y eso, la verdad, sí lo usan como marketing en algunos partidos políticos. De hecho, hubo en el 2000, estamos 25, sí, en el 2023 o 22. No recuerdo muy bien, pero creo que fue una regidora del PAN, que ni siquiera sabía, y empezó a mover el contingente. Pues ella y pues hay compañeras que traen megáfonos y nada más como la protección para las que van enfrente, que son las madres poderosas, que es un colectivo de madres quienes fueron sus hijas víctimas de feminicidio. Ahora me sorprende mucho porque ya van 2 años que ahora está entrando otra lucha social, que son las madres buscadoras. Pero buscan a sus hijos varones, a sus hijas, o sea, eso no hay distinción de que no, puedes buscar, no. ¿Por qué? Porque sigue siendo el sistema que a ella la está violentando porque no está su hijo en casa y lo sigue buscando, su esposo no está en casa, su hija, su primo, su hermano, etcétera. Y son personas que están bien politizadas, la verdad, mucho respeto a las madres buscadoras y pues también a las madres poderosas. Y por ejemplo, cuando ya empieza la señora esta a decir de que marchen y no sé qué, pues marcharon, pero todo el contingente se movió bien raro y pues eso también es como nada más lo quería para una foto. Así es. Pero lo que me gustó ahí mucho, las manipuló. lo que me gustó mucho es que compañeras que van resguardando a las, bueno, no van resguardando, van acompañando a las madres buscadoras y a las madres poderosas, la agarraron y la detuvieron y que no, hombre, tú vete para allá. Y esto no está politizado, este movimiento no es, o sea, es político. No es partidista. Sí, pero es apartidista, exacto. Lo político es personal, lo sabemos. Así es. Y por ejemplo, las quitaron y esta les envió sus guardias porque eran mujeres. O sea, y es como de, mana, pues qué pasa ahí, primero contra la violencia y luego nos acechan. Ahí las quiso chamaquear y se dio el conflicto. Sí, o sea, por ejemplo, y pues ahora vimos en el 2024 cuando fuimos violentadas en el 8, también por acá el alcalde Román Cepeda, si se puede decir el nombre. Sí. Bueno. Incluso hay que tirarle. Y dobló, respondió. Entonces, que tiene de hecho en la Comisión de Derechos Humanos Nacional, pues un antecedentillo, ya ahí ya hablaron con él y todo, y pues el alcalde no cede, junto con el secretario de la Ayuntamiento. De la Seguridad Pública. Es el director, perdón. Sí. Y tampoco cede, ¿no? A lo que ya les hicieron las referencias, las recomendaciones, la Comisión de Derechos Humanos. Sí. Entonces, esa no me la sabía, sí, es bueno. Las tenemos y se les paso las imágenes donde tenemos eso firmado y todo. Y el ejemplo también, claro, que está pues la alerta de género de aquí de Coahuila también por lo que ha sucedido. Y todavía se pone a este rollo de poner las vallas. Entonces eso también viene siendo una violencia política sobre este derecho a la manifestación de hecho. Sí. Y pues, por ejemplo, todas estas cositas, pues sí se hace que no sea, o sea, algo de partidos políticos el movimiento.
En ningún momento se ha dicho que el feminismo es parte del PAN, mucho menos del PRI, y discúlpenme, mucho, ni Morena. No, está bien. Sí, varias compañeras del partido coinciden, porque también van a las marchas, están ahí presentes. Pero exacto, no se ve su color. El día que lleven una playerita de morena y morada, voy a hacer la primera vez, sálgase, por favor. No, mira, Paula, lo que sucede es esto. Es que los partidos políticos tienen deficiencias organizativas, en ocasiones, la mayoría de las veces, tienen deficiencias organizativas y todo, entonces abandonan a los movimientos sociales existentes. Sí. Uh-huh. Como que hay una especie de, ya llegué al poder, ya llegué, estos son movimientos sociales. Entonces, no tienen esa sensibilidad política los dirigentes del Partido Nacional, Morena, la dirigencia nacional, de conectarse con los diversos movimientos sociales. Sí. Entonces ahí es donde les falta conectarse con el movimiento social y hacerlos un aliado del partido. No que lo sumen, ni que el movimiento X puede ser de los movimientos de los sin tierra, movimientos contra una presa, movimientos contra la instalación X. No que se diluyan en el partido, sino que sean aliados. Uh-huh. Y se da bonito el avance, uh-huh, pero lamentablemente no se ha dado. Los partidos políticos, de manera concreta Morena, tiene ahí un rubro pendiente con los movimientos sociales. Sí, y pues sí, yo creo que lo de las fotos, pues cada quien puede hacer, eso sí es como cada quien puede hacerlo, sí, de las fotos, tampoco no vamos a decir, no, pues no está permitido, pero también se ve, ¿no? Sí, la imagen se ve. La intención. Exacto. También, y creo que como es un movimiento muy legítimo y quienes estamos muy en conciencia de qué estamos haciendo, creo que sabemos quienes toman este tipo de fotos o ellas con su cartel, pues algunas sí tienen algo legítimo por qué protestar, uh-huh, pero nada más sí les hacemos como estos de seguridad de, pues no muestren sus caras, no muestren tampoco su ropa de qué color más, porque a veces van tomándose historias y uno no sabe tampoco cómo te estás exponiendo ante estos tipos de luchas que pues ya vimos que sí hay una opresión por parte de la administración que está ahorita, ¿no? Entonces sí les estamos haciendo nada más estas sugerencias como cuestión de seguridad, porque yo sé que sí está muy chido grabar la historia, poner que vas por Lerdo, poner que vas por Gómez Palacio, pero más que el ser popular en Instagram. Ahora la aventaste la bombita que vienen las elecciones en Durango, vienen las elecciones allá en Durango, entonces a lo mejor ahí vas a verlos en la marcha, a verlas en la marcha queriendo también sacar raja política. Sí. Pues no podrían, después de que rafallaron ahí en Gómez Palacio, pues estaría muy gacho que ahora sí nos unimos, o sea, pues no, sí estuvo fuerte. Entonces, sí, nada más por cuestiones de seguridad, o sea, yo sí lo diría, si van a pasarlo en el 8, uh-huh, no tomar historias, no poner la localización en tu historia de Instagram tampoco, porque sí, más que presumir o no sé, concientizar o algo, estás exponiéndote como persona en la cuestión de la marcha, entonces para evitar accidentes. Yo diría una consigna: mujeres marxistas en la lucha feminista. Creo que había una consigna, sí recuerdo. Sí, voy a pasarte un TikTok que se lo pasas. El mío la estaba inventando. No, sí hay una. Fue en una marcha de la Ciudad de México cuando empiezan las mujeres amas de casa que se les pronuncie como trabajadoras también. Pero fue hace mucho. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces antes de despedirnos, la compañera Paola, para los que no saben, es politóloga, es colega, entonces, pues mira, sabemos que no eres apartidista, pero pues nosotros sí militamos en un partido político. Te lo vamos a regalar, es un folleto. Ya es del 2021. Aquí no nos puedes echar pintura. Para que lo analices, bueno, aquí no nos puedes echar pintura. Pensé que venía. Es para que lo analices, porque es como un ¿cómo se le puede decir? Uh-huh. Un tutorial, para que las chavas se asesoren en contra de la violencia política de género. Sobre todo quienes se quieren dedicar a la política o quienes están adentro de la política. Ya tú sabrás si me mandan los comentarios de qué te pareció, y pues también para que sepas un poquito lo que está haciendo nuestro partido
en razón de violencia de género. Y un saludo fraternal y un abrazo. Sí. Y un saludo fraternal y un abrazo fraternal de compañeros de clase a todas esas organizaciones colectivas feministas de la región, de la Laguna y de todo el país, y que este 8 de marzo ojalá que sea muy grande la marcha, y les deseo lo mejor y siempre el brazo y el abrazo solidario para tú y su movimiento feminista. Yo creo que si son más estaría peor, ¿no? Si somos más las que marchamos, pues entonces ¿qué está pasando ahí con No, pero se solidarizan bueno, sí, eso sí. con las Un deficiencias. último comentario para todo el auditorio de Café Izquierda. Pues nada más se organicen entre ellas, con sus amigas. La primera manera de hacerte un círculo de concientización es con tu familia, con tu prima, con tus amigas, con quien tengas confianza a hablar de estos temas, y pues que así poco a poco una se va haciendo también feminista. Bueno, amigas, amigos, me despido de todos ustedes, invitándolos nuevamente a que sigan nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, TikTok, Instagram, y pues ahí compártanlo para que esto llegue, sobre todo en este programa especial, pues a todas las mujeres de aquí de La Laguna. Me despido como siempre recordándoles pues que hay que hablar de política, pero con Café de Izquierda. Ahí ya te avisamos que era De la izquierda. Ahí está ya. Café de Izquierda. Gracias, Paula. Listo. Muchas gracias. Ay, yo estaba bien nerviosa porque...